Y ya estamos de vuelta amigos aquí en su programa Cuarto Contacto. Bueno, antes de irnos del corte mencionábamos que íbamos a hablar acerca de los grupos de rock, las personas que se dedican a esto del blues, del rock, vaya tanto que tengan un grupo musical como solistas que han tenido pactos con el maligno para poder tener fama. Aquí nuestro amigo Adam nos estaba comentando pues acerca de un famoso cruce. Sí, el famoso cruce es donde hay una intersección en cuatro caminos. En este cruce es donde principalmente se hacen los pactos o un acercamiento con el demonio, ¿no? El más famoso de ellos es Robert Loray Johnson, que es un guitarrista de blues. Él se casó con Virginia Travis. Cuando estaba a punto de dar a luz, su mujer y su hijito fallecen. Entonces este Robert Johnson se quedó en la depresión, empezó a tocar, a deambular por todo Estados Unidos, pero nunca tenía fama. Él sabía tocar la guitarra, pero donde iba pues no le hacían caso o tenía malos momentos. Cuando él se decidió entonces por ir al cruce de cuatro caminos, ahí fue donde hizo su acercamiento con el demonio y empezó a tener esa La ambición habilidad. para poder ser famoso y ser uno de los grandes músicos del blues. Él le pusieron el nombre de Bluesman, el mejor músico. Entonces, Robert Johnson le dieron, él ofreció su alma a cambio de que le dieran lo que era fortuna y dinero, pero solo le daban un tiempo de 10 años. Durante esos 10 años él grabó 27 canciones, de las cuales son muy famosas, y y ahora sí que cuando él tuvo sus apariciones en las diferentes partes donde iba a tocar, siempre se llenaba, y muchos decían que como de la noche a la mañana él pudo, de no tocar bien, a ser un gran guitarrista de blues. Entonces es impresionante saber eso, ¿no? Pero a cambio de eso trae consecuencias, ¿no crees? Así es, así es. Bueno, pero ¿qué le parece si vamos a la reseña? Regresamos y la comentamos. Estamos en Cuarto Contacto. Vamos a escucharla. En un cruce de caminos, o crossroads, la carretera se bifurca. Es un lugar fronterizo, alejado de la ciudad, que no pertenece a nadie. El escenario ideal para llevar a cabo todo tipo de hechizos y rituales mágicos. Es precisamente en estos cruces de caminos donde la tradición africana se funde con la europea. Los dioses Hermes en Grecia y Mercurio en la antigua Roma eran los guardianes de los caminos. Para Ted Gioia, los cruces de caminos son un remanente del universo de creencias africanas, que se extiende mucho más allá de los confines del delta. Allí moran los demonios. Por ello encontramos ofrendas en cruces de caminos entre los devotos como un punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino. Cuando los esclavos negros se asentaron en el sur, instauraron la práctica del vudú, un tipo de magia de herencia africana, desarrollada a través de la combinación de esas tradiciones del continente negro con las propias indígenas y criollas. Los cruces de caminos son tradicionalmente el lugar más popular para la práctica del vudú. El ritual consiste en todo tipo de encantamientos muy arraigados en la cultura popular afroamericana. De hecho, la figura del Voodoo Man, hechicero, creador de conjuros de amor, de desamor, fortuna o desgracia, aparece en las letras de muchos blues de los años 20 y 30. Este tipo de creencias se mezclaron también con las historias europeas del diablo y con referencias de la Biblia, procedentes de la tradición misionera española. Según apunta Leury Jones, las manifestaciones artísticas derivadas de esta tradición, devil songs, fretless sings o canciones del maíz, fueron consideradas mecanismos por la jerarquía eclesiástica, muy pecaminosas. Incluso en algunos lugares del sur, los conjuros, las maldiciones o los diálogos con el demonio se castigaban con pena de muerte. De la verosimilitud de estas historias y de cómo llegaron a pasar al blues, existen multitud de interrogantes. Quizá fueron invenciones de las comunidades afroamericanas sureñas para dar una respuesta a su condición de inferioridad con respecto a los blancos. El demonio, como símbolo del mal, generaba simpatías en el oyente negro que necesitaba un agente de oposición para vivir en el mundo dominado por blancos. La dicotomía entre lo sagrado y lo infernal
es una constante en el blues. Fama, gloria, virtuosismo. Son las tres cosas que irremediablemente se ligan con la vida de las personas que han decidido vender su alma al demonio. Hoy descubrimos la vida de un hombre que de la noche a la mañana se convirtió hasta nuestros días en el abuelo del rock and roll. Robert Johnson nació en 1911 en Hustlers, al sur de Mississippi. Entre sus aficiones se encontraba tocar la guitarra, pero era bastante mediocre. De la noche a la mañana se convirtió en el mejor guitarrista del Delta Blues, con unas habilidades con sus dedos increíblemente evolucionadas para aquella época y para aquel hombre. De la vida de Johnson no sabemos apenas nada, ya que la información que se encuentra es gracias de que va corriendo de voz en voz de los que tuvieron contacto con él. Al nacer huérfano de padre, su madre no le habló hasta los 7 años, ya que varios padrastros se encargaron de cubrirle. Con 9 años comenzó a tocar guitarra, mostrando aptitudes. Se casó por ahí de los 30 años, pero quedó viudo, ya que su mujer falleció a darle luz, pereciendo también su primogénito, y empezó a vagar por Mississippi. Una madrugada, Robert desapareció en Robinsonville, donde residía. La leyenda cuenta que en un cruce de caminos, concretamente en el cruce de la autopista 61 con la 49 Clarksdale, Robert se encontró con el demonio. A cambio de su alma, el guitarrista obtendría unas nuevas e insuperables habilidades con el instrumento de 6 cuerdas. Este suceso nunca fue desmentido por el propio Johnson, ya que en realidad lo que sucedió es que estaba en un pueblo de al lado, aprendiendo a mejorar su técnica con un profesor local. Además, sus canciones Me and the Devil Blues and Hell on Home on My Trail suelen ser interpretadas por los fans como la historia de su pacto con el maligno, aunque si la estudiamos a fondo, solo son palabras de un hombre angustiado, que solo tiene como amigo a la mala suerte y la adversidad. Robert falleció a los 27 años, algunos dicen que de neumonía, otros de sífilis, aunque la mayoría más dice que fue por envenenamiento. Un marido celoso puso veneno en el whisky del cantautor, por despecho. Motivos aparte que si se conserva es que no se hizo autopsia de su cadáver. Si les interesa visitar la tumba de este misterioso bluesman, no lo tenemos fácil. Existen 3 tumbas con su nombre, pero ninguna corresponde. Fue enterrado bajo un árbol, sin ninguna señal de ello, al lado de un cruce de caminos. Como dijo en su canción, Me and the Devil Blues, enterrad mi cuerpo junto a la carretera, para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús y viajar. ¿Qué les pareció la reseña? Interesante, ¿no? Sí, ya después de su muerte de este Robert Johnson, su cuerpo fue enterrado en tres puntos diferentes para que no fuera encontrado por el diablo. La primera fue en un cruce de 4 caminos, la otra cerca de un árbol y la otra parte en un panteón. Entonces ahí eso fue las 3 puntos donde fue enterrado su cuerpo para que no diera el diablo con él. Ok, interesante, ¿no? Pero no es el único que ha hecho este tipo de pactos, ¿no? No, ahí está Jimi Hendrix, Jim Morrison, que son algunos, Kurt Cobain también. Entonces ellos a los 27 años murieron, igual que Robert Johnson. Entonces son 10 años de fama y a través de eso ya no más. Imagínense que para tener fama y, bueno, tener fortuna, pues tengan que vender su alma al demonio. Por 10 años nada más. Y después, ¿lo harías, Adal? No. ¿Tú? No, tampoco. Pero bueno, interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Y antes de irnos, les recuerdo que viene la investigación del equipo Visión Poltergeist. Vamos y regresamos. Estamos en Cuarto Contacto.